Hola, ¿qué tal, tutor, compañeros? Quienes estén mirando este video, mi nombre es Irly Paula Morel Ortega, estudiante de Comunicación Social de segundo semestre, pertenezco al CEAD de Barranquilla y hago parte del grupo de Antropología. A continuación les voy a explicar los conceptos básicos de la cultura. Para los antropólogos es un concepto más básico y centrado de su disciplina de la cultura. El término cultura, utilizado en un contexto totalmente antropológico, tiene un sentido mucho más amplio que el que abarca en el habla ordinaria. El desarrollo del concepto de cultura ha sido una de las principales aportaciones de la antropología en las ciencias sociales, lo cual en el principio este concepto surgía de la necesidad de adoptar un término que caracteriza a los aspectos comunes de cierta forma de comportamientos propios del ser humano, mientras que la mayor parte de los animales generalmente se demuestran dentro de una especie dada. Las mismas pautas de comportamientos con el hombre no ocurre lo mismo, más bien al contrario, pues es fácil observable la gran diversidad de conductas y los distintos grupos de seres humanos. Pero ¿cómo adquirió el hombre la capacidad de crear cultura? Esa es una pregunta que ya se las voy a responder. Podemos suponer que mediante una prolongada respuesta a situaciones ambientales determinantes en las que los procesos biológicos de la selección natural habría dado también un lugar en la clara y evidente evolución biológica. Los resultados de este proceso de los seres humanos adquirieron algo que les diferenciaba y les separaba del resto de las especies de animales: la capacidad de crear cultura, pero a la vez iban a convertirse en un producto de sus propias culturas. Aunque en principio la cultura surgía de una manera simple, es evidente que a lo largo del tiempo fue desarrollándose hasta llegar a la gran variedad de formas de cultura que ahora conocemos. Es decir, el ser humano se diferencia de todas las razas de animales porque nosotros tenemos la diferencia de crear cultura, la diferencia de pensar y sobre todo de evolucionar, cosa que no tienen los animales. Es un poco difícil dar una definición precisa de la cultura, ya que en muchas ocasiones no se distingue claramente entre los propios conceptos, ya que estas cosas se refieren a algo totalmente diferente. Pero sin embargo, como veremos, la mayor parte de las definiciones tiene algo en común, y es contemplar la cultura como un producto de aprendizaje que se produce en el seno de una propia sociedad. Por otra parte, se pueden distinguir dos grupos según el sentido que ha adoptado el concepto de la cultura. Por un lado están los llamados materialistas, que se consideran que la cultura es un comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo a un entorno social, político o físico determinado. Por otra parte, también encontramos los denominados mentalistas. Consideran la cultura como una abstracción, es decir, una serie de reglas o normas dadas para el comportamiento y la fabricación de un objeto material. Por otra parte, hablando técnicamente, puede decir Ovel, se expresa en parecidos términos al definir que la cultura es como un sistema integrado de pautas, de conductas aprendidas que no son frutos de una herencia biológica. Eso lo dice Ovel. Pero también, por otra parte, la definición que dio Malinowski del término vio la cultura como el medio de satisfacer las necesidades básicas y derivadas del hombre, y vinculadas a las características biológicas y psicológicas de este, resaltó la manera en la que estaban mutuamente relacionadas todos los elementos culturales, pero admitió también la variación individual en el comportamiento. Yéndonos a otro punto, ¿para qué sirve el concepto de cultura en lo que respecta al mundo contemporáneo? Podemos entender que su utilidad fundamental está con la ayuda de tal concepto y proporciona a la búsqueda indeterminable del hombre, intentando comprender a sí mismo y a su propia conducta. Es decir, nosotros como seres humanos, como personas, buscamos diariamente evolucionar en lo que estamos relacionados o en la cultura que estamos mirando, porque nosotros muchas veces no nos quedamos con esa intriga y tenemos que buscar qué significado y el porqué de la situación que se está presentando. Por otra parte, una búsqueda que presenta dos vértices: por un lado individual y por otro lado el hombre como animal social, es decir, lo que interrelaciona de manera compleja con el resto de individuos.
El concepto de cultura nos proporciona una útil ayuda en cuanto nos pueda facilitar una gran medida la predicción con las propias conductas de la raza humana. Pero, ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Investigando un poco, la palabra cultura deriva del latín cultura, que significa cultivo. A partir del siglo XVIII y el siglo XIX empezó a utilizarse la mayor frecuencia en Europa para referirse al proceso de mejoramiento y refinanciación. Fue evolucionando, fue cambiando al transcurrir el tiempo. Un concepto de sociedad hace referencia a un grupo de personas que se relacionan entre sí y la manera de intercambiar palabras, la manera de intercambiar diálogos, en sus gesticulaciones, en sus formas. Eso es una manera de que la persona pueda hacer cultura, pueda hacer sociedad. Se van derivando esos aspectos en los cuales nosotros diariamente nos damos a conocer o damos la manera en la que las personas puedan derivar ese concepto de sociedad en su comunidad. Pero también se podría decir que es un grupo social que comparte la misma ubicación geográfica o territorio social, se encuentra sujeto a la misma autoridad política y posee las mismas expectativas culturales. Finalmente, la cultura es una perspectiva histórica, creencias y prácticas tradicionales que se presenta a lo largo de generaciones, mientras que la sociedad comprende todo lo que tiene que ver con leyes, gobiernos, familia y muchas otras cosas. Entonces, algo totalmente diferente que yo creo que me entendieron en la explicación. ¿Cuál es la definición de conceptos esculturación, relativismo, cultura y etnocentrismo? Etnocentrismo es la actitud de considerar la cultura propia como superior a las demás. Es decir, en el plano social del egocentrismo, la forma de concebir el mundo exclusivamente desde el punto de vista de la opinión y los intereses de un mismo, solo que la persona exocéntrica no se considera a sí misma, sino su cultura como el centro del universo. Por otra parte, el relativismo cultura, cada cultura tiene su valor, eso lo dicen. Es lo opuesto al etnocentrismo. El relativismo cultura es la tendencia a considerar que cada cultura debe ser estudiada, que debe evolucionar, que debe investigar qué es lo que está pasando y qué fue lo que pasó en el pasado, con objetivo y descrita con el concepto de los problemas. Y la prorrelativa, la cultura sostiene que para entender el comportamiento de una sociedad se debe intentar saber por qué las personas en esa sociedad deciden hacer ciertas cosas y evitar otras. Es una posibilidad de sociedad. Eso es su término del relativismo cultural. Pero podemos encontrar también en enculturación, y es un proceso por el cual las personas adquieren los usos, creencias, tradiciones, etcétera, de la sociedad en que vive, las escrituras de algunos de los antepasados. El hoy por hoy los medios de comunicación masivos son los medios de esculturación más modernos. Esto es lo que quiere decir la esculturación, es lo que nosotros tradicionalmente podemos investigar, las creencias, porque llevamos esas creencias. Entonces a esto es lo que se basa la esculturación. Muchas gracias a los compañeros, a los tutores por el video, por su atención. En una próxima oportunidad les estaré más explicando. Espero que les haya gustado, y al tutor espero que el video cumpla con sus expectativas. Muchas gracias, que pasen una feliz tarde, un feliz día.